Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con nuestro segundo módulo del curso de transferencia de calor. Ya en el módulo anterior habíamos desarrollado la ecuación general de conducción en coordenadas cartesianas. Ahora la vamos a establecer en coordenadas cilíndricas y siguiendo un camino similar al que usamos en coordenadas cartesianas, considerando calores de entrada y calores de salida en las tres direcciones posibles, en este caso R, Z y Φ, y la posibilidad de generar calor, podemos encontrar o deducir esta ecuación de conducción en coordenadas cilíndricas. ¿Qué limitaciones tiene esta ecuación de la manera que está descrita? Hemos supuesto que obviamente el mecanismo dominante de transferencia de calor es la conducción y que la densidad a lo largo de todo el dominio es constante. Así que es incompresible y conducción. Ya para lograr esta ecuación o alcanzar este resultado hemos supuesto que K es constante. Regresando un segundo acá, este término tiene que ver con el flujo neto de energía en la dirección radial, flujo neto de energía en la dirección radial, este es radial, angular, y flujo neto de energía en la dirección axial o en la dirección Z. Si el proceso es estacionario con conductividad térmica constante, podemos eliminar el término transitorio de esta ecuación y simplificar un poco la ecuación diferencial. Proceso estacionario, conductividad térmica constante sin generación. Debemos entonces regresar a esta expresión y eliminar los términos que podamos estacionarios. Eliminamos el término con respecto al tiempo, no hay generación, eliminamos esto y obtenemos este resultado. Proceso estacionario, conductividad térmica constante sin generación de calor y con conducción axial y angular despreciable. Es decir, el calor solo puede fluir en la dirección radial y debe ser en condiciones estacionarias. Y ya preguntábamos en una clase anterior si teníamos un cilindro alargado y delgado que buscaba transferir energía en forma de calor por conducción hacia la superficie del cilindro, cuál era el camino más fácil, y ese camino es el radial. Así que es común que en los problemas de conducción en coordenadas cilíndricas la dirección dominante sea la dirección radial. Así que vamos a ver qué representa físicamente esta ecuación. Según esta ecuación a la que hemos llegado, suponiendo que la conductividad es constante, dice que R por dt de R es constante. Esto es lo que inferimos de esta ecuación para que su derivada sea igual a 0. Esta ecuación la podemos expresar como 1 entre R por la derivada con respecto a R de algo que podemos llamar vamos a llamarla esto X mayúscula y esto es igual a 0. Así que solo hay dos maneras de que el lado izquierdo de esta ecuación sea igual a 0. Una de ellas es que R tiende a infinito y la otra es que X sea constante. En este caso lo que hemos denominado X es este argumento. R no tiende a infinito, por lo tanto el que tiene que ser infinito es R por dt de R. Así que una vez aclarado aquello, vamos a interpretar físicamente esto que representa o que hemos decidido o hemos indicado que es constante. Lo primero que debemos recordar es que suponemos que el proceso es estacionario. Así que vamos a suponer que tenemos
un cilindro. Vamos a suponer que acá hay otra región, otro cilindro, que por aquí llega una cantidad de calor que puede fluir solamente en la dirección radial. Por acá ese calor tiene que salir a través de las superficies de esta otra región cilíndrica. Así que si definimos acá un Q1 y acá un Q2, en condiciones estacionarias Q1 tiene que ser igual a Q2. Así que vamos a ver qué representa esto que está acá. Si multiplicamos esta ecuación por K, debemos recordar que suponemos que la conductividad térmica es constante. Así que tenemos que K por R por dt de R es igual a otra constante. Si multiplicamos esto por 2pi L, donde L es esta dimensión, 2pi por L es otra constante de ese cilindro. Así que tenemos que K por 2pi R por L por dt de R es igual a otra constante. Y 2pi R por L, ¿qué representa? 2pi R por L representa el área superficial en cualquier radio de ese cilindro. ¿Esto qué significa? Que K por el área por dt de R es igual a una constante. Y K por el área por dt de R representa el Q de conducción. Así que esta ecuación representa lo que esperamos, un flujo de calor constante en la dirección radial para satisfacer la condición de proceso estacionario. En coordenadas esféricas, esta es la ecuación general. El lado izquierdo siempre representa la razón de acumulación de energía y los tres primeros términos siempre representan flujo neto de energía en forma de calor en cada una de las direcciones. Y de aquí también podríamos derivar casos especiales. Si tuviéramos una esfera expuesta a un medio, debemos esperar que igual que en el caso de las coordenadas cilíndricas, el camino preferido para que el calor fluya es el radial. Es decir, si tuviéramos una esfera, esto no parece tanta como una esfera, vamos a suponer que esta es una esfera que está expuesta a un fluido. El calor debe fluir desde o hacia la superficie, que suponemos que el calor va a salir, pero puede entrar. Y el camino más fácil para llegar hacia la superficie es el camino radial, siempre y cuando el fluido esté expuesto a las mismas condiciones en su totalidad. Ahora, ¿qué ocurre si esta esfera está parcialmente sumergida? Y acá hay un fluido 1 y acá hay un fluido 2, donde T1 es diferente de T2. El calor puede fluir del punto de mayor temperatura al de menor temperatura, y es posible que la energía busque caminos radiales y angulares para fluir de 1 a 2. Ya en este caso no necesariamente la dirección radial sería la única que debemos considerar. Acá entonces tenemos la ecuación de conducción en los tres sistemas de coordenadas: cartesiano, cilíndrico y esférico. Y nos indican en el primer recuadro que la ecuación diferencial gobierna el comportamiento dentro del dominio definido. Es decir, nosotros a esta ecuación la tenemos que acompañar con un dominio. Por ejemplo, hace un rato definíamos un cilindro
y otro, es decir, definíamos un cilindro hueco y decíamos que el calor podía fluir por conducción en esta región. Es decir, el radio del cilindro interno es R1 y el otro es R2. La ecuación diferencial sería válida entre esos dos radios. O si tuviéramos esta superficie y dentro de esta región hay conducción, tendríamos que definir acá un eje X, un eje Y. Vamos a definir acá dimensiones y el dominio en el que sería válida la ecuación de conducción sería de 0 a Lx y de 0 a Ly en Y. Eso define el dominio, eso indica que esta ecuación es válida dentro de esta región. No podemos decir que esa ecuación es válida acá, acá, acá o acá. Eso especifica claramente que la ecuación diferencial es válida en ese dominio. Y una solución de esa ecuación diferencial nos daría información sobre la temperatura dentro de ese dominio. No podemos esperar que la solución de esa ecuación diferencial nos proporcione información de una temperatura fuera del dominio. Veamos qué indica este otro recuadro, además de la ecuación diferencial, que se necesita para que la solución de la ecuación diferencial sea única. Vamos a contestar esta pregunta recordando esta era una ecuación simplificada. Decíamos que este era el caso unidimensional, estacionario, sin generación para coordenadas cartesianas, y que eso implicaba que k por dt de x tenía que ser igual a una constante. Ahora, si integráramos esta ecuación una vez más, vamos a suponer que k es constante. Si quisiéramos obtener la temperatura, obtendríamos que la temperatura es igual a C entre k por x más otra constante. Y esa es la solución de la ecuación diferencial. Para llegar a este punto, lo único que necesitábamos era simplificar la ecuación diferencial, que eso lo hubiéramos logrado suponiendo que es unidimensional, sin generación y estacionario. Sin embargo, esto es una solución general para cualquier caso que sea estacionario, unidimensional y sin generación. ¿Qué necesitamos para que esta respuesta sea única? ¿O qué necesitamos para determinar C y C2? Necesitamos lo que se conoce como condiciones de frontera. La ecuación diferencial por sí sola no define matemáticamente el problema. Debemos seleccionar una ecuación diferencial y definir su dominio. Esos son los dos primeros pasos que describe este recuadro. Como seleccionamos la ecuación diferencial, tenemos que observar la geometría de lo que estamos analizando. Si este fuera nuestro objeto de estudio, definitivamente que debemos recurrir a las coordenadas cartesianas. ¿Cuál sería nuestro dominio? Sería desde 0 a L en X y de 0 a W en Y. Debemos simplificar la ecuación dependiendo de las condiciones. La figura que se muestra aquí aparenta permitirnos suponer un caso bidimensional, así que podemos despreciar la dt de z por lo pronto. Habría que decidir si el fenómeno es transitorio o si es estacionario. Luego debemos definir las condiciones que sean únicas para nuestro caso.
dentro de este dominio es válida, o quien gobierna es la ecuación diferencial. Pero podemos tener 1.000.000 de casos con exactamente la misma geometría. Lo que lo hace único es lo que ocurre en las fronteras de nuestro dominio. Y esos fenómenos que ocurren en las fronteras deben ser introducidos en nuestro análisis a través de lo que conocemos como condiciones de frontera. En el caso de un proceso transitorio, además de condiciones de frontera, tenemos que establecer condiciones iniciales. Y la pregunta es, ¿cuántas condiciones de frontera necesitamos? Necesitamos una condición por cada derivada. Es decir, las condiciones de frontera están asociadas con las posiciones. Si veamos en este caso de la ecuación diferencial, tenemos dos derivadas con respecto a x, una y dos derivadas con respecto a y, y una y dos derivadas con respecto a z. Eso quiere decir que por cada dirección que no sea despreciable tenemos que establecer dos condiciones de frontera. En el caso unidimensional necesitamos encontrar C y C2, lo que implica que debemos establecer dos condiciones de frontera en la dirección X. Que repito, necesitamos dos condiciones de frontera por cada dirección que vayamos a considerar. Nuevamente, si usamos esta figura como referencia, necesitamos una condición de frontera en esta posición X y otra en esta posición. Tenemos dos condiciones en X, dos condiciones en Y. Si hubiera derivadas con respecto a Z, deberíamos establecer dos condiciones en Z. En el caso de la condición inicial, que tiene que ver con las variaciones con respecto al tiempo, todas las ecuaciones diferenciales son de primer orden con respecto al tiempo. Por lo tanto, en el caso de los procesos transitorios, solo hay que establecer una condición inicial. ¿Cuántos tipos de condiciones de frontera se pueden definir? Hay 3 tipos de condiciones de frontera. Y veamos entonces, esta figura ilustra al menos 2 tipos de condiciones de frontera. Según esta descripción, la temperatura cuando x vale 0 para cualquier valor de y es igual a 1. Eso significa que a lo largo de esta pared la temperatura siempre tiene un valor de 1. En el caso de acá dice que la temperatura cuando x vale 1, eso quiere decir que L es igual a 1, para cualquier posición y es igual a 0. Eso significa que a lo largo de toda esta línea o toda esta superficie la temperatura vale 0. Eso es lo que más adelante o en la siguiente diapositiva vamos a denominar como una condición de frontera de primer tipo. Conocemos cuánto vale la variable dependiente en un punto fijo. Acá por variable dependiente nos referimos a la temperatura. Independiente serían las posiciones y el tiempo. Así que en una condición de frontera de primer tipo conocemos el valor de la variable dependiente en puntos determinados del dominio. Lo otro que podemos conocer en las fronteras es el valor de la derivada. Por ejemplo, cuando usted tenía que resolver esta ecuación diferencial, era de segundo orden con respecto al tiempo y usted tenía que establecer dos condiciones iniciales y usted decía que la posición inicial era una conocida y además definía la velocidad inicial. Esto equivale a una condición de primer tipo donde sabemos el valor de la incógnita en un punto determinado. Y el conocimiento de la velocidad es conocer la derivada, así que la otra opción es conocer el valor de la derivada de la variable dependiente en un punto determinado. Esta ecuación dice que la derivada de la temperatura con respecto a y, cuando y es igual a w, es igual a un valor.
y la derivada de la temperatura con respecto a y, cuando y es igual a 0, tiene este otro valor. Así que acá obtenemos o conocemos el valor de la derivada. Eso define una condición de frontera de segundo tipo. Y hay una tercera forma de establecer condiciones de frontera, que son las condiciones de frontera combinadas, donde la definición de la condición de frontera implica tanto a la derivada como a la variable dependiente. Si repetimos, las tres tipos de condiciones de frontera son la de temperatura específica, que equivale a conocer la temperatura en la frontera. Esto implica conocimiento de la variable dependiente en los puntos. La temperatura en esta posición, esto lo definiríamos con la temperatura cuando x es igual a 0. Para cualquier valor de y vale 150 grados Celsius. En este caso diríamos que la temperatura cuando x es igual a L, para cualquier posición y es igual a 70 grados. Y esa es la manera en la que definimos una condición de frontera de primer tipo. En la condición de frontera de segundo tipo, lo que conocemos en la frontera es el flujo de calor. Pero, sin embargo, en la diapositiva anterior habíamos asociado las condiciones de frontera de segundo tipo con la derivada. Entonces, acá hablamos de flujo de calor específico y en la diapositiva hablábamos de derivada. Para relacionar las dos interpretaciones, debemos recurrir al balance de energía en una superficie. Vamos a suponer que por esta superficie llega un flujo de calor que vamos a llamar Q'1. Según el balance de energía en esta superficie, el calor que llega por conducción a esta superficie, o el calor que llega a esa superficie, debe ser igual al calor que sigue a través del dominio por conducción. Así que el balance de energía en esa superficie indicaría que Q'1 es igual a menos K por la derivada de T con respecto a X, evaluada en X igual a 0. Vamos a suponer que Q'' tenga un valor fijo. Yo sé cuánto es el valor de Q'. Vamos a suponer que fueran 500 watts por metro cuadrado. Si yo despejo de esa ecuación entonces el conocimiento del flujo de calor en esa superficie me permite definir cuánto es el valor de la derivada de la temperatura en ese punto. Así que de ahí es que asociamos a través de un balance de energía en la superficie el flujo de calor con la derivada de la temperatura. Así que conocer cuánto es el Q'' en una frontera implica conocer cuánto es la derivada de la temperatura en esa frontera. ¿Qué ocurre si la superficie estuviese aislada? Decíamos que acá llegaba el Q'1 que se iba por conducción acá. Y decíamos que la derivada de T con respecto a X en X igual a 0 era igual a Q'1 dividido entre K y acá con un signo negativo. Vamos a ponérselo acá. Sin embargo, si la superficie está aislada, este Q'' es 0. Y diríamos entonces que la derivada de T con respecto a X en X igual a 0 es igual a 0. Así que para una superficie aislada, la condición de frontera que tenemos que establecer es una condición de frontera de segundo tipo donde la derivada es igual a 0. Sin embargo, esta condición de frontera no se limita al caso donde tenemos una superficie literalmente aislada. Vamos a suponer que acá tenemos esta pared que está a una temperatura inicial de 100 grados Celsius. Y vamos a suponer que está expuesta a un fluido H1 con T infinito 1. Y T infinito 1 es 20 grados Celsius. Y acá de esta otra pared
respuesta T infinito 2, que también está a 20 grados Celsius. Y por lo pronto vamos a suponer que el calor solo puede fluir en la dirección X. ¿Qué debe ocurrir con la energía dentro del dominio a lo largo del tiempo? Es obvio que la temperatura del dominio debe disminuir a través del tiempo. Eso implica que su energía tiene que ir disminuyendo a lo largo del tiempo. Y para que la energía disminuya, la energía tiene que salir de ese dominio. Y para que pueda salir del dominio por convección, ¿a través de qué mecanismo tiene que fluir dentro del dominio? Tiene que fluir dentro del dominio por conducción. Acá vamos a definir una línea en el medio. Vamos a tratar de hacerlo con otro color y con un poco más de cuidado. Así que vamos a tratar de definir una línea en el medio. Entonces es claro que la energía tiene que fluir en esta dirección para que pueda salir y que tiene que fluir por conducción. Vamos a suponer primero que H1 sea más grande que H2. Si H1 es más grande que H2, quiere decir que la facilidad con que puede fluir la energía hacia esta superficie o salir por esta superficie es más grande que esta. Así que debemos esperar que la mayoría de la energía busque este camino. Pero ahora vamos a suponer que H2 y H1 son iguales. Ahora, no solo la temperatura de los fluidos son iguales, sino que las coeficientes de transferencia de calor por convección también son iguales. Eso indica que ahora la facilidad que tiene la energía para ir en esta dirección es igual a la que tiene en esta dirección. Eso significa que la distribución de temperaturas que debemos obtener para este caso, donde la facilidad es la misma en ambos lados, es una distribución de temperatura simétrica. Lo que ocurre de este lado es igual a lo que ocurre de este lado. Y cuando tenemos distribuciones de temperatura simétrica, en el punto de simetría de X, en el punto de simetría debe ser igual a 0. Por eso decimos que en un caso donde tenemos simetría, podemos establecer una condición de frontera de segundo tipo. Y esta X igual a X de simetría quiere decir que tenemos que establecer esa condición de frontera en el punto de simetría. ¿Y de qué nos sirve eso? Nuestro dominio es de aquí hasta acá. Pero si tenemos una condición de simetría, podemos dividir el dominio en la mitad y preocuparnos solo por la mitad del dominio. ¿Y qué ocurre cuando determinamos esta distribución de temperatura? Sabemos que como la distribución es simétrica de este otro lado, la temperatura es una imagen de espejo de lo que ocurre del otro lado. El tercer tipo de condición de frontera es el de frontera combinada o de Robin, donde nuevamente basados en un balance de energía de superficie, en la superficie podemos establecer una relación entre la derivada y la condición en ese punto. En este caso vamos a suponer que por acá llega un Q'' por convección y por acá ese Q'' tiene que irse por conducción. Así que el Q'' en X igual a 0 es igual a menos K por dt de X en X igual a 0. El que llega por convección es igual a H por T del fluido menos la temperatura en X igual a 0. Y el balance de energía en la superficie exige que estas dos cosas sean iguales, o que estas dos Q'' sean iguales. Así que esto permite establecer una condición de frontera de tercer tipo que indica que el Q'' que llega por convección es igual al Q'' que se va por conducción. Ahora, ¿qué ocurre en este caso? Acá hay un Q'' de convección y un Q' de conducción que llega a la superficie. El calor que llega a la superficie por conducción tiene que irse por convección. ¿Y
diferencia notamos entre esta condición de frontera y esta, el orden de estas temperaturas? El componente que tiene que ver con la conducción es exactamente el mismo. Esto supone que en este punto el calor por conducción fluye en la dirección X positiva y que en este punto fluye en la dirección X positiva. Ahora, para que el calor fluya en esta dirección, tiene que llegar en esta dirección. Y si el calor va a llegar por convección en esta dirección, quiere decir que la temperatura del fluido tiene que ser mayor que la temperatura en X igual a 0. Por eso acá tenemos T infinito menos T en X igual a 0. Mientras que del lado de acá, para que la energía fluya por convección en esta dirección, la temperatura en X igual a L tiene que ser mayor que la temperatura infinito. Por eso acá es TL menos T infinito. El calor también puede llegar o irse de una superficie por radiación. Y en ese caso diríamos que el Q'' de conducción es igual al Q'' de radiación. Y estableceríamos condiciones de frontera de esta manera, donde nuevamente tenemos que ser cuidadosos con el orden de las temperaturas en las superficies y en los alrededores, y tiene que ser consistente con la dirección que hayamos seleccionado para el flujo de calor por conducción. No hay nada que impida que yo haga este balance de energía en la superficie. Aquí estaríamos diciendo que el calor llega a la superficie por radiación. Entonces tendríamos que cambiar el orden de estas temperaturas. Tendríamos T de los alrededores menos T en X igual a L. Sin embargo, acá el calor fluye en la dirección X negativa, por lo tanto tendríamos que multiplicar por menos 1 esta ecuación. Y al final obtendríamos exactamente la misma ecuación que obtendríamos si asumimos esta dirección. Solo tenemos que ser cuidadosos con los signos. ¿Será posible que a una superficie llegue calor por convección y llegue por radiación? Definitivamente. ¿Y cómo establecemos esa condición de frontera? Tenemos que hacer un balance de energía en la superficie. Así que ya hemos indicado cómo se establecen los 3 tipos de condición de frontera. Cualquier duda que pueda haber con respecto a esta definición de las condiciones de frontera, debemos discutirla, o los exhorto a que la expresen a través de los foros de discusión. El calor puede salir de un dominio por cualquiera de los 3 mecanismos de transferencia de calor, pues no hay nada que impida que pueda salir por conducción. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos acá, esto representa un dominio, es el dominio B, y acá tenemos un dominio A. Para analizar el dominio A, necesitamos, vamos a suponer que es unidimensional en la dirección X. Así que necesitamos una condición de frontera aquí y una condición de frontera acá. Necesitamos 2 condiciones para el dominio A. Y necesitamos 2 condiciones para el dominio B. Una de las condiciones asociadas con el dominio A tiene que ver con esta frontera. Aquí puede haber una condición de frontera de primer tipo, segundo tipo o tercer tipo. Y en esta frontera del dominio B también puede haber una condición de frontera de cualquiera de los 3 tipos. Así que lo que ocurre en X igual a 0 define una de las fronteras del dominio A. Y lo que ocurre en X igual a L define una de las condiciones de frontera para el dominio B. Sin embargo, hace falta una condición para cada uno de los dominios. Y eso nos lleva al punto de contacto entre el dominio A y el dominio B. Si ambos dominios son sólidos, el mecanismo de transferencia de calor es el de conducción. Así que si hiciéramos un balance de energía en la interfase, diríamos que el calor que llega por conducción
a través de A tiene que ser igual al calor que se va por conducción a través de B. Y eso es lo que expresa esta condición. El Q'' de A es igual al Q'' de B, ¿dónde? En la interfase. La interfase ocurre en X0, así que esto es cierto en X0. Eso nos proporciona una condición de frontera en la interfase. Adicional a eso, tiene que haber una condición de equilibrio térmico en la interfase, es decir, la temperatura que observa el dominio A en la interfase tiene que ser igual a la temperatura que observa el dominio B en la interfase. Eso significa que la interfase proporciona dos condiciones de frontera. Yo puedo tomar esta condición de frontera y usarla como segunda condición de frontera para el dominio A. Y puedo usar esta condición de frontera para usarla como segunda condición de frontera en el dominio B. Y cada uno de los dominios quedaría debidamente especificado con su condición de frontera. Por último, si el proceso es transitorio, decíamos que las ecuaciones diferenciales de conducción son de primer orden en el tiempo, lo que implica que solo debemos establecer una condición inicial. Así que las condiciones iniciales solo se requieren en problemas transitorios. ¿Y por qué se requiere una sola condición inicial? Porque nuestras ecuaciones diferenciales son de primer orden con respecto al tiempo. Y con esto vamos a concluir la clase de hoy. Repito, cualquier duda debe ser expresada a través del foro para que la podamos discutir y eliminar cualquier duda y poder seguir avanzando en el curso. Así que nos vemos en la próxima clase, jóvenes.